Va. Entonces, pues para la muestra, que lo que ya habíamos platicado un poco, ¿no? O sea, tenemos aquí toda nuestra población, ¿no? Que es nuestra población de interés. Entonces, toda esta es la población total, pero como no queremos, pues, o no podemos, o no tenemos recursos suficientes, o es demasiado trabajo, o queremos hacer un poco más simple el estudio, usualmente se recurre a una muestra, ¿no? Que como se ve aquí, pues es una cosa más chiquita. Y lo que se quiere es extrapolar los resultados que obtengamos en esta población chiquita a toda la población grande. Entonces, lo que se hace usualmente es sacar un tamaño de muestra pequeño, bueno, sí, un tamaño de muestra menor al tamaño de la población de interés, y tratar de que la distribución de los datos de la muestra y de la población de interés sea la misma, aunque el n sea más pequeño. Pero que al final se comporten los datos de la misma manera. Es decir, que la población, la muestra, sea representativa de toda la población en general. O sea, siempre puede pasar que si tomamos, que aunque el tamaño de muestra sea el ideal, si nosotros no seleccionamos a los individuos de manera adecuada, pues que igual, ¿no? La muestra no sea representativa. Entonces hay que cuidar tanto el tamaño de la población como la forma de selección de esta muestra, ¿no? Para que justo pase esto de las grafiquitas de abajo, ¿no? O sea, aunque sean menos datos, de todas maneras estos datos se comporten de la misma manera que se comporta toda la población. Ahora, antes de pasar a esto, necesitamos... aquí me falta una gráfica, espérenme. No sé por qué no se ve. La pego, denme un segundo. Ahí está. Listo. Entonces, ¿se acuerdan que tenemos aquí nuestra normal, ¿no? Que veíamos la vez pasada. Entonces, si nosotros tenemos la normal, lo que quisiéramos es que al final nuestra población se comporte como se comporta la mayoría de la población. Pero ahora pensemos que en esta normal, además está la probabilidad de que, o sea, que nuestra población esté dentro, o sea, se comporte como esta misma, que es todo lo de azul, y la probabilidad de que tengamos errores. Entonces, todos los errores los vamos a pensar que están en estas banditas de color azul, que son justo los extremos. ¿Por qué los vamos a calcular de esta manera? Porque al final nosotros sabemos que en las colas hay poquita población, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos dividida la normal en pedacitos? Y decíamos, bueno, si está entre la media menos una desviación a la media más una desviación es el 66%, creo, ¿no? Y si está en dos desviaciones es el 95%. Y si está en tres desviaciones es el 98%. 99. Entonces, como el grueso de la población está en el centro, vamos a estimarlo de esta forma nuestro nivel de precisión. Entonces, entre más ocupemos el espacio azul, vamos a tener mayor precisión y todos los rangos de error los vamos a tomar en el pedacito azul. Entonces, para calcular este pedacito azul, es decir, en qué punto del Z se empieza este pedacito de incertidumbre, lo que hacemos es usar la misma fórmula que habíamos visto la vez pasada, pero en vez de Q vamos a tomar una que en vez de P, que P lo que nos daba era el valor exacto de la probabilidad aquí en cualquier punto, por ejemplo en este, era este valor, ¿no?
Entonces, con Q lo que nos da es toda el área de color azul, que es como toda nuestra área de incertidumbre. Entonces, esa la vamos a calcular de esta manera. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos una precisión del 95%, lo que tenemos que calcular es 1 menos este 95%, que nosotros entonces, si la precisión es del 95%, el área de incertidumbre debe de ser de 1 menos el 95, que sería del 0.55, ¿no? O del 5%. Entonces, por eso ponemos Q0 de 1 menos el tamaño de precisión que queremos, pero como al final nosotros queremos este tamaño de precisión dividido en dos partes, que son iguales, pues ya nada más lo dividimos esto entre dos, y usamos lower tail porque da lo mismo si tomamos dos veces esta área que si tomamos esta área más esta área, ¿no? Porque la curva es simétrica. Entonces vamos a tomar lower tail. Y ya, entonces con entonces calculamos que el valor Z para tener una precisión del 95%, que es el 0.95, es de 1.95. Si esto se revisara en unas tablas de la normal, en general viene el valor redondeado, entonces da 1.96. Entonces por eso les puse aquí el redondear Z a 2 decimales para que se viera cómo se encuentra en las tablas. No sé si hasta aquí tienen alguna duda o quieren copiar tantito el ejercicio y ver si les queda. A eso vamos, a eso vamos. Va. Creo que Alejandro tiene levantada la mano. No, solo para indicar que ya había terminado. Ah, va, gracias. ¿La levantamos? Pues este ejercicio es chiquito. No sé si ya a todos les salió. Bueno, sí, mejor levanten la mano para ir viendo, por favor.
Va, creo que ya faltan poquitos. A ver, si quieren esperamos 2 minutos más. Me sale error. A ver si quieres compártenos pantalla. Pero ya revisaste que sí está completa la redacción y todo. Oh, sí, yo ya lo estaba revisando y está 0.95, la veo igual, Z. Le hacía falta. Es que en lower y tail es un punto y ahí tienes una coma con un espacio. Eso bórralo y solo pon lower con R ahí, y luego ahí está, punto, ahí córrelo. Ok, gracias. Va. A mí no me da error, pero no me sale ese resultado. A ver, ¿puedes compartirnos, por favor? ¿La mira? Sí, ahí ya veo. Pero yo tengo pues separado por coma con punto. No sé, me sale 3.21. No sé de dónde sale ese valor. Le puso round. ¿Sí? ¿Será que lo corro todo junto? A ver, sí, pero desde la A. A ver. No. Bueno, sí, será eso. Que había que correrlo todo junto. Yo lo corrí separado. Gracias. Dale. ¿Listo? ¿Alguien más? A mí también me sale error, no sé. A ver si quieres compártenos. ¿Pueden ver mi pantalla? Estoy viendo a la de Odette, creo, Odette Melgar. Ah, no, de Mirtia, estoy viendo la pantalla de Mirtia. ¿Cuál es? ¿Qué hago compartiendo todavía? Odette sale aquí, Odette Melgar. Dice que, o sea, si tú empiezas a compartir, no sé quién ya se, solo... Eric. Yo ya dejé de compartir. ¿Pueden ver mi pantalla? No, todavía no. Espérate. ¿Y ahora? Casi creo. Nada. Ahí está. Sí, ahí. Ujú. Ok, paréntesis va. Ahí va, sí, al final va un paréntesis. Y creo que ahí está, a ver, ¿puedes correrlo? Chécale que... Gracias. Ya dejo de compartir, permítame. Va.
Listo, entonces creo que ya todos están, ¿no? Entonces les voy a compartir pantalla ahora ya. Dale, ahí va. Entonces, ahora sí, bueno, si ya sabemos eso, a este valor que le sale aquí de Z, se le llama usualmente valor crítico de Z. ¿No? Y se calcula con las tablas estas que salen en los libros. Bueno, ya no es necesario porque pues, ya lo pueden calcular en R o en cualquier otro software en realidad de estadística se puede calcular, entonces no es necesario que vean las tablas. Pero bueno, siempre lo pueden hacer, ¿no? Entonces, para el tamaño de muestra tenemos varias fórmulas. Tenemos esta, que es el tamaño de muestra para una población infinita. Entonces, nada más dejen hacer esto un poquito más pequeña. Ahí está. Ahí se ve, ¿verdad? Sí. Entonces, muchas gracias. En esta, pues n chiquita es el tamaño de muestra. Este Z es este mismo Z, que ahí dice A entre 2, ¿no? O sea, aquí tiene una alfa entre 2. Esa alfa entre 2 la puse porque así viene en la notación, entonces si ustedes la quieren buscar en algún libro, así viene. Dice alfa entre 2 porque es este, ¿no? Es este A y es dividirlo entre 2, ¿no? Por eso dice alfa entre 2. Entonces esto, pues nada más ténganlo en mente, pero es eso, ¿no? Y el cuadrado, pues es ese valor, elevarlo al cuadrado, ¿no? La S, esta es la varianza. Bueno, la S al cuadrado como tal junta es la varianza. Y la S solita sería la desviación. Y se acuerdan que la desviación elevada al cuadrado es la varianza, ¿no? Y aquí viene una E al cuadrado. Esta es el nivel de precisión absoluta. Lo pueden tomar como, bueno, esa es la definición formal, pero lo pueden tomar como el error, ¿no? O sea, ¿qué tanto esperan que al final su variable, o sea, la variable estimada que ustedes van a tener, es decir, por ejemplo, si están buscando el promedio del, no sé, de notas, si están sacando el promedio de notas es su variable estimada, entonces es qué tanto se va a alejar esta variable estimada de la misma variable que hubieran obtenido si hubieran sacado a toda la población, o sea, si hubieran tomado a toda la población en vez de hacer un muestreo a toda la población. Entonces, esto es como el error, ¿no? Y ahorita vamos a ver ejemplos, ¿no? Nada más es para que las vean las fórmulas y que vean que hay una diferencia. Entonces, esto es para tamaño de muestra infinita. Y como ven, aquí no se usa un tamaño de muestra, o sea, no hay un tamaño de población. Esta fórmula usualmente se ocupa cuando tenemos, o sea, queremos estimar una muestra para poblaciones grandes y que además no sabemos exactamente cuál es este tamaño, ¿no? De población. Por ejemplo, si quisiéramos ver, por ejemplo, este estudio que habíamos visto al inicio de la clase, que dijéramos, ¿cuántos para los millennials, ¿no? Necesito una muestra para ver el comportamiento, no sé, el sueldo promedio que tienen los millennials. Entonces, como es una variable cuantitativa y quiero estimar el promedio de esa variable, entonces voy a sacar esta muestra. Y además no conozco cuántos millennials hay, ¿no? En Honduras, ni en México, ni en Costa Rica, ni en España, ni en ningún otro lado. Al menos yo no los conozco. Entonces, si no los conozco, no sé cuántos hay. Entonces, no tengo un tamaño total de población, solo sé que son muchos, ¿no? Entonces, puedo usar esta muestra. Esta fórmula para muestra, ¿no? Porque es una población infinita. O, por ejemplo, los que hacen análisis de en Twitter, que dicen, bueno, pues yo quisiera sacar, no sé cuál es la percepción de la población en Honduras del gobierno actual, entonces voy a analizar tantos tweets, ¿no? Entonces, como es una cantidad finita, pero muy grande, entonces la puedo estimar como si fuera una población infinita, ¿no?
Ahora, cálculo de tamaño muestral para una población infinita. Esta también es para una población infinita. Se fijan, aquí hay una diferencia. Aquí dice PQ y acá decía S. O sea, aquí venía la varianza. Aquí viene la varianza y aquí viene PQ. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos viendo lo de Bernoulli teníamos P y Q? Y P significaba la probabilidad de éxito y Q la probabilidad de fracaso. Entonces esto es lo mismo, ¿no? Solamente que esta era para cuando teníamos, por ejemplo, 2 eventos, ¿no? Entonces, si queremos nosotros hacer un estudio que me diga que esté midiendo un evento, entonces estoy como en un caso tipo la binomial en el que veo si el evento pasa o el evento no pasa, ¿no? Entonces, si el evento pasa, es decir, si el fenómeno a estudiar realmente está pasando, voy a decir que eso es mi probabilidad de éxito. Y mi probabilidad de fracaso va a ser que el evento o el fenómeno que estoy estudiando, pues no se presenta. Por ejemplo, si quisiera ver cuántos, no sé, hacer un estudio de cuántos, no sé cuántos millennials se han enfermado de COVID. Tal vez no sé cuál es la población total de millennials, entonces puedo poner esta. Y mi fenómeno es, ¿se han enfermado o no se han enfermado? Entonces podría seleccionar un tamaño de muestra, luego ir a buscar ese tamaño de muestra y con eso estimar cuántos millennials sí se enfermaron de COVID y cuántos no. Esta P y esta Q, usualmente si no, o sea, si tenemos un estudio anterior o tenemos si el P y el Q para una población semejante, o tenemos un estudio previo con una muestra tal vez más pequeña, pero ya tenemos P y Q, entonces podemos usar solamente esta proporción de población para estimar P y Q. Si no las tenemos, es decir, no tenemos ni un estudio previo ni nada para poder determinar cuál es la probabilidad de éxito y la de fracaso, o en su caso, pues nada más es cuál es la proporción de los que sí tuvieron COVID y los que no, por ejemplo. Se utiliza P y Q igual a un medio, es igual a 0.5. Porque con 0.5 esta función es máxima, es decir, el tamaño de muestra es más grande si P y Q son iguales y son iguales a 0.5. Entonces se utiliza P y Q igual a 0.5 cuando no se conocen, ninguna de las dos. Y bueno, ahí está el error que ya lo habíamos visto y la Z que ya lo habíamos visto, ¿no? Ahora, ¿hasta aquí alguna duda? No, bueno. No, doctor. Va, gracias. Entonces ahora tenemos esta. Así le voy a hacer un poquito más grande esta. Para una población finita otra vez, ¿no? Pero, si se fijan aquí, estas que estábamos viendo eran para variables de tipo cualitativo. Ahora nos vamos a pasar a variables de tipo cuantitativo, ¿no? Entonces, para una y finita. Entonces, cuando es una muestra finita y la variable es cuantitativa, pero que además, y la población es finita y queremos sacar una muestra de esta población finita, quiere decir que nosotros sí sabemos la cantidad total de la población. Por ejemplo, si quiero hacer un estudio de cuántos, no sé, de cuántos estudiantes de maestría de la universidad son originarios de Tegucigalpa, ¿no? O no sé, o alguna otra variable cuantitativa tal vez, o de la edad promedio de los estudiantes de posgrado en la UNA, ¿no? Entonces yo ya sé cuántos estudiantes de posgrado hay en la UNA, porque bueno, esa supongo que es un dato que está publicado, entonces se sabe cuántos estudiantes son. Entonces lo único que hay que hacer es sacar una muestra que sea menor a este tamaño de la población, es decir, la población ya sabemos que no es infinita,
y sabemos cuál tamaño tiene, entonces usamos esta fórmula. Entonces, esto de aquí ya estaba en la otra, ¿no? El Z y la varianza. Entonces, ahora lo vamos a básicamente a ponderar o a pesar por n. Entonces, aquí vamos a poner n. Aquí también va a aparecer n-1 por el error. Y me queda igual, ¿no? Z y S. Entonces, esta fórmula la vamos a usar para variables cuantitativas cuando se conoce el tamaño de la población. Tenemos esta que es el símil, pero para variables cualitativas. Igual, ¿no? Conocemos el tamaño de la población y en vez de S, igual que para poblaciones infinitas, en vez de S ponemos PQ. ¿Se fijan? Es lo mismo entre las dos, solo que en vez de S al cuadrado está P por Q. ¿Ven? Lo mismo, solo en vez de S al cuadrado es P por Q. Listo. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Bueno, si no, vamos a hacer un ejercicio. Entonces aquí tenemos esto, ¿no? Se desea estimar el tamaño de muestra para, aquí le puse estimar, pero podría haber sido como para calcular, ¿no? Para calcular la proporción de personas que se inscriben en la educación superior. Entonces, si se quiere tener una confianza del 95% y que el error no sea mayor al 10% de la población real, ¿qué tamaño de muestra se debería tener? Listo, entonces ustedes ya saben, ya tienen aquí las formulitas. Y díganme, ¿cuál deberíamos de ocupar de estas 4? ¿Conocemos el tamaño de la población? Creo que no lo conocemos, no aparece en el ejercicio, pero es algo que debería ser un dato conocible. Sí. Sería como el tamaño de estudiantes que terminan la secundaria. Los que pueden optar por inscribirse a la educación superior, ¿verdad? Ok, Ese sí. sería el tamaño de la población, digamos. El 100% de los estudiantes que completan la secundaria. Los egresados. Aunque siempre hay gente que puede inscribirse aunque haya terminado unos años atrás, pero digamos que en principio eso es como el dato más común, ¿no? Sí, se puede estimar o pensar que la población total es los egresados de la secundaria o del bachillerato, pero al final sí hay esa no es la población total porque está como esta parte de los rezagados, ¿no? Ajá. O de los que tienen otra edad y se inscriben de todas formas o porque no se quedaron el año pasado o algo así, ¿no? Y entonces se considera que infinita. Pues ahorita, por ejemplo, en este ejercicio no la tenemos, ¿no? Entonces podríamos, si quisiéramos sacarla, tal vez no fue la mejor elección, pero si quisiéramos sacarla ahorita, no podríamos sacar esta muestra, pues no podemos ponernos a buscar la cantidad, ¿no? Entonces aquí sí podríamos tomar que la población es infinita. Ahora, estoy buscando mi variable a estudiar es cualitativa o cuantitativa. 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 Sí, cuantitativa. ¿Por qué? ¿Cuál es la variable? Ay, Pero si es proporción, no es cualitativo. No, pero dice calcular, sí, en proporción de personas. ¿Cuántas personas se inscriben en educación superior? No dice cuántas van para medicina, cuántas van para
tal carrera, sino que él quiere saber la cantidad de estudiantes que van a educación superior, que se matriculan en la universidad. Sí, solo si se inscriben o no. Sí. Ajá, entonces no sería cuantitativa. Cuantitativa. Sería cualitativa. Tiene que ser cualitativa, digo yo. Cualitativa. Porque no estamos viendo rangos, no números específicos, me parece a mí. Porque no nos dan la cantidad de la población, no vamos a saber qué número. Yo pienso que es cuantitativa por la pregunta. Tamaño de muestra me suena a números. Un resultado con valores numéricos. Pero vamos a calcular la proporción de personas. No sé. Pero una proporción, no son números exactos. Perdón, ¿ahí es proporción o es población? Proporción, No, dice. es proporción, pero a ver, nada más una duda. Mi variable en realidad es la proporción. O sea, eso es lo que quiero tener, ¿no? La proporción. Sí. Pero esa es mi variable de estudio. O sea, yo lo que quiero es estudiar una proporción o ¿cuál es el evento de estudio? Inscribirse en educación superior, esa es la variable. La proporción es el resultado que quiero obtener de esa variable. Y la proporción es un número, por lo tanto es cuantitativo. Sí, pero la variable o sea, lo que es, o sea, sí va por ahí, creo que aquí está. O sea, dependiendo, es qué tipo de, si tipo de variable es cualitativa, ¿no? Y si tipo de variable es cuantitativo para población finita. Pero ya dijimos que vamos a usar una de estas de población infinita. Entonces, tenemos estas dos ahí, ¿no? Esta para variables cuantitativas y esta para variables cualitativas. Entonces, esta de cuantitativas es si mi variable de estudio es cuantitativa, no el qué voy a hacer con esa variable de estudio. Por ejemplo, si yo quiero, no sé, quiero saber, yo lo que quiero es clasificar a los, no sé, tal vez si yo estoy haciendo un estudio y quiero ver cuál es el salario que tienen quiero partir del salario promedio que tienen los estudiantes, o más bien, si a partir del salario promedio que tienen los millennials, quiero saber no sé, la ciudad en la que viven. O la proporción de estudiantes que viven en la ciudad. ¿Cuál es mi variable de estudio? O sea, ¿cuál es la variable que yo quiero estimar ahí? La proporción. Si vive en la ciudad. Es si vive en la ciudad o sea, es el salario, perdón. Ahí tenemos, dejen abrir un zoom para poder dibujar ahí. O dejen ver si lo puedo hacer aquí en Teams. A ver, denme un segundo. Que no me acuerdo cómo se hace aquí. Whiteboard. Aquí está. Ahí está. Ahí ya la están viendo, ¿verdad? Sí. Va. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esta, ¿no? O sea, la primera que es, o sea, en este caso que yo les estoy diciendo, ¿no? Tengo el salario. Lo que yo quiero es ver a partir del salario promedio, ver cuántos estudiantes viven en la ciudad, ¿no? O la proporción de estudiantes que viven en la ciudad. Entonces aquí tengo otro que se llama proporción. Y vive en la ciudad, ¿no? Estos son los datos que tengo. Y mi problema era aquí. Entonces, a partir del salario promedio de los millennials. Ay, esto no sé si lo puedo mover. Esta no la puedo quitar, ¿verdad? Ni mover ni nada.
Entonces la vamos a poner aquí abajo. A partir del salario promedio que tienen los millennials, saber la proporción de los que viven en la ciudad. Ahí. Bueno, ahí está, ahí se ve. Entonces esto es lo que quiero, ¿no? Entonces tengo las variables salario, tengo cuál vive en la ciudad y tengo esta proporción. Entonces, ¿cuál creen que es la variable de estudio aquí? ¿Cuál es la variable que yo quiero estimar? O que sí Salario. tengo. ¿Pero por qué salario? Es la proporción de los que viven en la ciudad. La variable es los que viven en la ciudad, creo yo. La variable estudiar. Como la Es... variable de estudio, ¿verdad? Pero sí, pero el punto de partida, la variable de partida es el salario promedio. Para sacar la muestra, ¿verdad? Me parece que entonces consideraría el salario promedio, que es una variable cuantitativa. Si fuera así, pero si es por la variable de estudio, sería la cualitativa. Para población infinita. A ver, entonces... A ver, ahí hay un voto para salario, Entonces, ¿quién nada más? A ver, llevo un voto salario. Ay. No sé cómo borrar eso. Profe, pero eso para cálculo de tamaño de muestra, si es que usted va a considerar eso, pero la variable de estudio es la proporción de los que viven en la ciudad, que es la que quiere averiguar, ¿verdad? Pues, o sea, yo quiero averiguar la proporción de los que viven en la ciudad. Eso sí, ¿no? O sea, quiero averiguar esta proporción. Pero, ¿qué es lo que quiero indagar? Ya, o sea, ya lo dijeron, ¿no? Si es una de estas tres, pero lo que no me queda todavía como suficiente es el por qué. O sea, a ver, el salario, o sea, sí es una variable que no tengo y que también quiero calcular. La proporción, pues tampoco la sé, pero para poder calcular la proporción tengo que saber quiénes viven en la ciudad, pero tampoco la tengo, ¿no? Entonces, las tres son cosas que no tengo y que quiero. Ahora, el salario. Entonces, si cualquiera de ellas, si yo saco una muestra, tengo que ir y preguntarles cuánto ganan. Luego tengo que ir y ver en dónde vive. Y ya después clasificarlos por su salario y ver cuál es la proporción de los que viven en la ciudad de acuerdo a su salario. Entonces, la proporción al final es algo que voy a hacer con la variable que obtenga, ya sea salario o vive en la ciudad, cualquiera que decida que son mis variables de estudio. Al final realmente son las que me van a ayudar a sacar una proporción. Entonces, proporción no puede ser mi variable de estudio. ¿Sí ven por qué no puede ser proporción variable de estudio? No, no entendí. Sí, lo que pasa es que la proporción sí es el objetivo que quiero lograr, ¿no? O sea, yo quiero ver, no sé, si veo, no sé, el salario promedio en México, ¿no? Por decirlo así, es de 5,000 o 7,000 pesos. Entonces, si el salario promedio en México es 7,000 pesos, quiero ver cuál es la proporción de los que ganan menos de 7,000 pesos y viven en la ciudad y cuál es la proporción de los que ganan más de 7,000 pesos y viven en la ciudad. Pero eso es lo que quiero sacar, ¿no? Esta proporción. Pero la proporción en sí no es una variable, es como el resultado de una variable. ¿De cuál variable? Por ejemplo, si yo tengo... A ver, vamos a ver algo más fácil. No sé, si yo tengo a una lista de estudiantes, ¿no? Y yo quiero ver cuáles son hombres y cuáles son mujeres. La proporción de los hombres y de las mujeres.
mi variable ahí es la proporción, sea lo que sea la proporción, o es si los estudiantes son hombres o mujeres. Si son hombres o si son mujeres. Exacto, ¿no? O sea, la proporción en sí me la da el hecho de que yo tenga una variable que me los clasifique de alguna forma. O sea que viven en la ciudad. Si viven en la ciudad es la variable, porque la proporción, o sea, sin importar cuántos vivan en la ciudad, ni cuánto ganen, al final esto es la variable que yo quiero tener, ¿no? O sea, no me importa si la proporción es 10 y 90, 80 y 20, no sé, lo que sea. Realmente esto es algo que voy a sacar solamente sabiendo cuántos viven en la ciudad y cuántos no. Entonces, en realidad tengo un evento, ¿no? Que es vivir en la ciudad o no vivir en la ciudad. Y la proporción la voy a sacar a partir de que mi evento ocurra o que mi evento no ocurra. Entonces, cuando mi evento ocurre, pues son todos los que sí viven en la ciudad, y cuando mi evento no ocurre es porque no viven en la ciudad. Y el salario lo voy a ocupar como una variable de clasificación, que de hecho todavía no está explícito, por ejemplo, en este problema, cómo va a estar ubicado salario, ¿no? Porque a partir del salario quiere decir que a partir del salario tengo que sacar como una forma de categorizar el salario para después sacar la proporción de los que viven en la ciudad dependiendo de este salario, ¿no? Entonces, primero necesito saber cuántos viven en la ciudad para preguntarle su salario y después sacar la proporción. Sí, más o menos, o vemos otro ejemplo mejor, más fácil. Sí, por favor, otro ejemplo. A ver, no sé cómo borrar aquí. Vamos a ver este ejemplo que era el que les ponía hace rato, ¿no? A ver, vamos a ver. Si quiero saber, mi problemática es esta, ¿no? Estamos en elecciones. Ahí está. Estamos en elecciones, ¿no? Supongamos que tengo que yo soy parte de un partido, ¿no? Entonces yo estoy en el partido 1. Entonces aquí trabajo yo, ¿no? Y me dicen los del partido, oye, pues como trabajo ahí y estoy haciendo estadística, me dicen, no, pues quiero saber si vamos a ganar o no vamos a ganar. Entonces, para saber si el partido va a ganar o no va a ganar, lo que yo tengo que hacer es estimar la proporción de las personas que van a votar por el partido 1, que es el partido en el que en este ejemplo estoy trabajando, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que, o sea, cuál sería mi variable de estudio? Partido 1, la proporción o las personas que van a votar por el partido 1. ¿Qué es lo que quiero saber? Las personas que van a votar por el partido 1. ¿Por qué? ¿Por qué esa y no las demás, pues? Porque ya habíamos hablado, o sea, yo entendí el ejercicio de la vez pasada, pues la proporción para mí, yo lo entiendo que es cómo lo voy a medir, o sea, puede decir el número de personas, pero en este caso me pide la proporción, por lo tanto no debería, o sea, si yo estudio o por lógica, me parece a mí que la variable es quién, o sea, las personas, no es cantidad, por eso no es cualitativa, sino que no es cantidad, por eso no es cuantitativa. Entonces es nada más
las personas que van a votar por él. Y el partido es como decía usted, como otra variable de clasificación, pero la variable primordial en este caso, si yo lo leo, a mí me parece que es quiénes van a votar por el partido, nada más que en una medida de proporción. Así lo entiendo yo. No, así es, sí, muchas gracias. Justo, ¿no? O sea, yo lo que quiero saber es quiénes van a votar por mi partido 1. Si lo pensamos en términos de probabilidad, mi probabilidad de éxito es que la persona vote por el partido 1, ¿no? Y mi probabilidad de fracaso es que bueno, mi caso de fracaso es que la persona pues no vote por el partido 1, ¿no? Entonces tengo dos probabilidades aquí, ¿no? Mi probabilidad de éxito, que sí voten. Mi probabilidad de fracaso, pues que no voten por el partido 1, sin importar por qué otro partido vote, ¿no? O sea, puede haber 20 partidos o 30, al final no están votando por el que quiero calcular quiénes iban a votar por él, ¿no? Entonces sí, aquí la variable de estudio es esta, las personas que van a votar por el partido 1. Ya después de que yo tenga esta, pues sí, como decía su compañera, lo único que tengo que hacer es, pues ya saco la proporción de las que sí votan por el partido 1 y de las que no votan por el partido 1 y pues ya tengo la variable esta, ¿no? Entonces ya puedo decirles, bueno, tenemos que el 56% de la población sí va a votar por el partido 1, entonces vamos a ganar por mayoría, ¿no? Entonces, si quieren, veamos un ejemplo más. A ver. Estos no sé cómo borrarlos así. Está. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que ya sé, tenemos un estudio. Ya sé, a ver, va a haber un proyecto de niños genio, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se requiere con los... Si tenemos un proyecto que va a trabajar con niños genio, es decir, se les van a dar becas y muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué necesitamos? Primero, pues, antes de todo, pues, calcular el presupuesto, ¿no? Para saber, pues, cuántos niños genio tenemos. Porque si hay 10, pues, podemos darles con poco presupuesto mucho. Y si hay 1000, con ese mismo presupuesto nos alcanza para darles nada, ¿no? Entonces, pues necesitamos saber cuántos hay, ¿no? Lo primero. Entonces ahora no necesitamos la proporción. Entonces necesitamos saber cuántos niños genio tengo. O hay, ¿no? Vamos a poner en Tegucigalpa porque es un proyecto local, ¿no? Y aquí, ¿cuál es mi variable de estudio? Es el proyecto, es cuántos niños genio hay, o es los niños genio. ¿Cuál creen que sea la variable de estudio ahí? ¿Cuántos niños genio? Sería el coeficiente intelectual de los niños. Eso no sé, porque todavía no sé cómo lo voy a medir, ¿no? Pero si vamos a calcular, hay un proyecto, necesitamos saber cuántos niños hay en Tegucigalpa. Entonces lo que vamos a hacer es, primero
saber encontrar los niños y medirles el coeficiente. Y después podríamos contar cuántos son genios y cuántos no. Sí, pero esa ya es una forma de encontrar, de clasificar a los niños genio, ¿no? Pero al final, o sea, ¿qué quieres? O sea, ¿quieres estimar el coeficiente intelectual? Queremos ¿O saber quieres... cuánto hay. Sí, pero para saber, primero tengo que medir a la población, bueno, a la muestra. Tengo que encontrar la muestra para medirla, que me sea representativa. Entonces, tengo la muestra, les mido y miro la proporción que van a tener. Pero lo primero es saber cuántos niños hay. Necesito saber los niños. Sí, Pero lo primero que tienes que saber es saber los niños, ¿no? Pues eso sí estamos de acuerdo. A ver, el primer paso aquí sería saber cuántos niños hay en Tegucigalpa, ¿no? Entonces, en este caso, la población, esto lo único que me dice es que la población es finita, ¿no? Y esto sí lo puedo saber, ¿no? O sea, cuántos niños hay en Tegucigalpa, en teoría sí lo debería de poder saber con el censo o alguna otra cosa, entonces eso sí sabemos. Pero igual esto no me dice cuál es mi variable de estudio. El tema del coeficiente intelectual. ¿El coeficiente intelectual podría ser la única manera de saber cuáles son los niños genio o pueden identificar alguna otra? No, también un niño genio es que tiene una habilidad extraordinaria. Por ejemplo, que tal vez sabe tocar un instrumento. Entonces, coeficiente intelectual o ver si tiene una habilidad extraordinaria. Habría que Estos definir primero son, qué genio, entonces. ajá, estos son métodos de identificación, ¿no? Pero esto ya es otra cosa. Esto es cómo voy a identificar quiénes son genio. Eso ya es otra cosa, es un tema más operativo, ¿no? Esto es cómo lo voy a hacer. Ahorita solo estoy viendo cuántos voy a tener o como cuántos yo debería de tener, ¿no? Para poder estimar cuántos niños hay en total, genio, en Tegucigalpa. Pero, ¿cuál es mi variable de estudio? ¿No? Vamos, alguien. Lo que piense no está mal nunca. Todo está bien. doctor, es que, a ver si lo entiendo yo. Ahorita estamos tratando de sacar una muestra, entonces lo que tenemos que identificar primero cuál es la población. La población, usted pide los niños genios. Sí. O sea, lo que quiero saber, ¿la población aquí es los niños genios o los niños? O sea, los niños es mi universo, ¿no? Es como todos los niños que hay, sin importar si son genio o no, son niños, ¿no? Pero sí, como tal cual lo dices, lo que quiero saber es los niños genio. Entonces, ¿cuál sería mi probabilidad de éxito aquí? La cantidad de niños genio. ¿Mi probabilidad de éxito es la cantidad de niños genio? O sea, si yo agarro un grupo de niños, ¿mi probabilidad de éxito es decir la cantidad de niños genio? O sea, yo tengo un cuántos niños genio quiero tener, un número de niños genio que quiero tener. Usted habló de que quiere detectar para poder dar una beca. Ajá, es un proyecto, ¿no? O sea, lo que queremos ver es primero cuántos hay para ver qué se les puede dar, ¿no? O sea que primero tendríamos que editar si es o no, ¿verdad? Ajá, entonces, por ejemplo, si yo agarro un grupo de niños,
Cada vez que agarre a un niño y digo, bueno, a ver, ¿este niño es genio o no es genio? Esa es la variable, si es o no. Ajá, es tal cual es los niños genio, ¿no? Porque si es un niño genio, pues ya tengo un éxito, ¿no? Porque encontré al menos un niño genio. Viene otro niño, si es genio, pues ya tengo otro éxito porque tengo 2 niños genio. Si viene otro niño y no es niño genio a partir del método que estoy usando, pues tengo un fracaso porque pues no encontré un niño genio, ¿no? Entonces sí, mi población o mi variable objetivo es encontrar a los niños genio. Después de que yo encuentre a los niños genio, pues ahora sí, pues voy a tener una lista de todos los que son niños genio y otra de los que no son niños genio. Entonces, pues lo único que tengo que hacer es contar cuántos encontré y llego a esta cosa, ¿no? Esto realmente solo es una operación a partir de mi variable de estudio. Porque aquí, por ejemplo, cambia en algo si yo en vez de poner cuántos, pongo saber la proporción. No, no cambia porque pienso yo que lo que está cambiando ahí es nada más es la forma cómo lo va a cuantificar o va a saber, ¿verdad? Si es proporción, si es cantidades o si son rangos, por ejemplo. Pero al final la variable va a ser de la forma que sea, de la forma que sea usted lo que quiere llegar a saber cuántos son los niños genios o qué cantidad o qué proporción hay, pero al final son los niños genios. Eso es lo que usted quiere saber. Exacto, ¿no? O sea, al final, si yo encuentro a quiénes son los niños genio, o sea, si digo, pues tengo, no sé, 50 niños genio entre 1000, entonces que yo calcule la proporción o que dé la cantidad o que, no sé, o que dé la varianza del mes de su nacimiento o así, al final, yo lo que tuve es mi población es ser niño genio, ¿no? Esto es solamente una operación a partir de mi variable de estudio. A ver, si quieren veamos otro ejemplo. A ver, vamos a ver ahora un ejemplo en el que la variable sea de otro tipo. A ver. A ver, vamos a ver ahora este ejemplo que ya habíamos visto además creo en clase. A ver. Quiero estimar la nota. Ya sé, tengo una prueba, ¿no? Resulta que tenemos una prueba. Psicológica, ¿no? Aquí de, no sé, vamos a ponernos drástico de algún, no sé si te voy a hacer, dice trastorno mental, ¿no? Si digo algo incoherente me dicen, ¿no? Entonces tengo una prueba que mide esto. Entonces ahora lo que yo quiero es estimar el puntaje de los datos de mi evaluación. Creo que alguien levantó la mano o algo así, ¿eso no? ¿No? Bueno. De mi evaluación para saber si está bien hecha, ¿no? Entonces está bien hecha. Luego voy a sacar la media de mi prueba
y la voy a comparar con la prueba estándar que ya existe, ¿no? Listo. Entonces ahí está. Hicimos una prueba psicológica, ¿no? Y ahora lo que queremos hacer es estimar el puntaje, ¿no? De lo que sea que cuando yo vaya y aplique mi evaluación, mi prueba, esta prueba va a darme un puntaje. Y a partir de ese puntaje yo tengo que hacer inferencias de qué tan presente o no está este trastorno, ¿no? Pero esas ya son inferencias que voy a hacer a partir de esta prueba. Entonces lo que estoy estimando es sacar estos puntajes para después sacar la media de estos puntajes y compararla con la media de la prueba estándar que ya existe. Porque esta es una prueba nueva, ¿no? Que me inventé o que nos inventamos. Y esta es una prueba que ya estaba más que aceptada por la comunidad, ¿no? Y quiero ver si la mía es tan buena como esta o no. Entonces, aquí, ¿cuál sería mi variable de estudio? La variable yo creo que es el puntaje de los datos de la evaluación. Porque si no saca el puntaje, no va a saber si está bien hecha, porque no, ¿con qué la va a comparar? O sea, para poderla comparar con otra prueba estándar, tiene que sacar sus puntajes y de ahí saber si están cercanos a las pruebas estándar, me parece. ¿Alguien más? Creo que Bueno, también tiene que decidir, bueno, para obtener ese puntaje, si la persona tiene o no el trastorno. Entonces, si sí lo tiene o no lo tiene. ojo, mi prueba al final lo que me va a decir es lo que les decía, ¿no? O sea, como da un puntaje, o sea, sí puede ser que yo diga, bueno, a partir de la media o a partir de que saque 7 tiene el trastorno y antes de que saque 7, si tiene 6 tiene un nivel de... Este trastorno tiene un nivel de presencia ahí. Si tiene 5, tiene otro. Si tiene 4, tiene otro. Si tiene 3, tiene un nivel de presencia. Si tiene 0, es que no tienen en absoluto nada de este trastorno. Entonces, pues realmente yo quiero como ver todos estos estados, ¿no? O sea, sí es cierto que al final la quiero comparar con esta para ver cuántos sí y cuántos no. Pero yo quiero saber más, ¿no? O sea, no es una prueba que me está diciendo lo tiene o no lo tiene. Es una prueba que me está dando un puntaje de qué tanto lo tiene, ¿no? Entonces sí, como decía su compañera, la variable de estudio es el puntaje de los datos. Porque yo aquí voy a evaluar este puntaje, lo que quiero es saber si este puntaje, ¿cuánto es este puntaje? Para saber la presencia de este trastorno y es qué tan presente está. Y ya nada más para validar que realmente estos datos están bien hechos, los voy a comparar con la prueba estándar que ya existe. Pero la variable que estoy estudiando es esta, ¿no? Esta es la variable que me da mi resultado. Y además es la variable que quiero validar. No sé si aquí queda un poquito más claro o igual vemos otro ejemplo. Otro. Más.
A ver, vamos a ver. Ay, no puedo escribir. Ahí está. Supongamos que que tenemos una prueba clínica de laboratorio que mide el nivel de presencia o el nivel de colesterol en la sangre, ¿no? Esto también está adecuado, pero ahí está. Mide el nivel de colesterol en la sangre. Y esto, pues, a partir o con una métrica de... Se mide en miligramos, ¿no? De 0 a 200 miligramos, o no sé cómo se mide, mililitros, ¿no? De 0 a 200 mililitros, ahí está. Y lo mismo, ¿no? Y quiero compararla con la prueba preexistente para ver si las categorías de nivel de colesterol coinciden. Ya ven que cuando, no sé si se han hecho la prueba de colesterol antes, bueno, no sé, supongo que muchos son muy jóvenes, pero si se han hecho la prueba de colesterol antes, bueno, en algún momento dan un número, te dicen, tú tienes tantos, ¿no? De colesterol. Y lo te dan un rango que dice, bueno, si tienes de tal a tal rango, tienes el colesterol estable. Si tienes de tal a tal, tu colesterol es alto. Y si tienes de tal a tal punto, es grave, ¿no? Entonces, realmente te dan un número, ¿no? Este es un valor continuo y tú sabes que entre más cerquita del valor promedio normal, no sé, que sea 50 por decirlo así, mejor estás. Y entre más te acerques al límite superior, no sé, en este caso 200, quiere decir que más cerca estás de que el colesterol tape tus venas y mueras, ¿no? Entonces, pues uno ve ahí su prueba y dice, bueno, ya, ¿no? Entonces, resulta que aquí nosotros hicimos otra prueba de laboratorio. Y queremos ahora ver si los resultados de nuestra prueba realmente son acordes para medir el nivel de colesterol. Y pues para validarlo, lo que vamos a hacer es compararla con alguna prueba ya preexistente y ver si nos sale más o menos lo mismo. Ahora, ¿cuál es aquí nuestra variable de estudio? El nivel de colesterol en la sangre. ¿Por qué? Porque eso es lo que se quiere medir, ¿verdad? Mirar cuánto de colesterol hay en la sangre de X o Y persona y comparar el resultado de esto, compararlo con una prueba preexistente. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra opinión o todos coinciden? Vamos. Si tienen otra opinión, es el buen momento de externarlo.
Bueno, sí, ¿no? O sea, esta es la variable de estudio. Realmente, o sea, aquí podríamos decir que hay otras, ¿no? Porque, no, pues es que lo que quieres ver son las categorías, ¿no? Ay, no sé por qué me lo mueve. Ahí está. Bueno. O sea, podríamos decir que las categorías pueden ser o son otra variable, ¿no? Pero realmente las categorías, pues al final sí me sirven para clasificar el cuánto colesterol hay y qué implica, pero lo que quiero medir es el nivel de colesterol. Entonces, esta variable, como es el nivel de colesterol, le estoy diciendo que va de 0 a 200, pues es una variable cualitativa. Entonces, vamos a regresar a nuestro ejemplo. A ver, déjenme, me regreso a donde estaba. Ahí está. Ahí siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Ahora ven el ejercicio. Dice cálculo de tamaño muestral para una población infinita. Va, genial, muchas gracias. Entonces, a ver, regresemos a el ejercicio. Entonces, ¿cuál es nuestra variable aquí? Personas que se inscriben en educación superior. Sí, es personas que se inscriben a la educación superior, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi éxito? O sea, si yo agarro 20 personas, es más, si agarro una persona, ¿qué tomaría como un éxito? ¿Se inscribe o no? Exacto, ¿no? Entonces, mi éxito es que se inscriba. Y la variable que estudio es, pues, si se inscribió o no. Entonces, lo que quiero identificar es todas aquellas personas que se inscribieron a la educación superior, ¿no? Es como el caso del ejemplo que veíamos de los votos. Lo que quiero saber es quiénes sí votaron por el partido 1, ¿no? Entonces, aquí lo mismo. Quiero saber quiénes sí se inscriben a la educación superior. Va, entonces ya sabemos. Y se inscribe en la educación superior, ¿qué sería una variable qué? Cualitativa. Cualitativa. Entonces vamos a tomar una muestra infinita porque no sabemos de población infinita porque no sabemos el tamaño de la población, pero sabemos que son muchos, ¿no? Y esta es cuantitativa, entonces esta no. Vamos a tomar esta que es cualitativa. Entonces, porfa, ahora ya tienen todo para calcular la muestra y aquí está la fórmula. Entonces, pueden calcular la muestra y me dicen cuánto le salió. Si quieren les doy 2 o 3 minutos. Les pegué en el chat de la reunión el ejercicio. Por si no lo tienen. Y a ver, lo puedo poner en la pantalla también. Sí, profe, mejor porque yo no tengo acceso al chat. A ver. Va. Ahí está.
Listo, este es el ejercicio. Esta es la fórmula. Y si quieren les puedo pegar... Ah, y pero este ya lo tenían, ¿no? Pero igual se los pego en el chat, pero pues ya lo tienen ustedes. Entonces no hace falta que lo pegue aquí, ¿no? Entonces nada más para solventar la duda, ¿cuánto es este alfa de cuánto es? Este A. Recuerden que ese A es tal cual el que se pone aquí, ¿no? Este nada más porque no le puedo poner aquí alfa, pero este A es lo mismo que este Es la alfa, ¿no? confianza, ¿cierto? Sí. Entonces sería siempre el mismo, 0.95. Bueno, en este caso sí, ¿no? Puedes tener otro que te diga, no, pues es que no tenemos tanto presupuesto, tú ponme una del 90%, ¿no? O no nos interesa tener una confianza tan certera, pon del 80%. O los estudios, por ejemplo, médicos, todos usan del 99.9, ¿no? Pues porque no pueden arriesgar que alguien se muera, ¿no? Entonces usan confianzas bien grandotas. Man, si quieren les doy 5 minutos y sirve que voy por un café. Entonces aquí son las 7:26, creo. Entonces nos vemos 7:32 y ya vemos la solución del ejercicio. Todos los que ya lo tengan, porfa vayan levantando la mano. Creo que hasta ahorita ya la levantó Víctor. Ah, no, ya no. Entonces todos los que lo tengan, levanten la mano ahí para que yo lo vaya viendo, ¿no? ¿De cuánto es E? 10. Y Graciela, recuerde que E es el nivel de precisión absoluta. Sí, ese es el nivel de error con que estamos dispuestos a trabajar, pero ¿en cuánto lo puso él? ¿En 10? Sí, me parece que es 10 porque dice y que el error no sea mayor al 10%. Entonces es punto 10 al cuadrado o es 10 al cuadrado. Ay, no sé. Que en R no sé, hay una forma de ponerlo ahí. Sí, de hecho, creo que el comando que nos envió al chat hace... Yo no tengo acceso a ese chat, con razón. Bueno, el que le mandé al grupo A es ver. el mismo. El A en este caso es lo que mencionábamos que es la confianza y ese se queda igual en este problema que es 0.95. La E, ¿cuál es? Déjeme ver cuál era E. Ese sí es el que no sé dónde va. E va abajo, porque si él dijo que era un 10%. En el de R. En el de R. Es que, bueno, en R no dijo el comando, ¿verdad? Para sacar esto. ¿Cómo lo está haciendo usted, compañero? Bueno, la verdad no lo he logrado hacer, pero estoy tratando de ver dónde en el ejercicio que hicimos el anterior, porque es un ejemplo similar, qué significa cada valor. Entonces, por ejemplo, A es el intervalo de confianza, ¿verdad? Luego E, no sé dónde lo está representando. Y si lo hacemos manualmente,
Entonces necesitaríamos todas las variables. Necesitaríamos quién es Z, quién es P, Q. Bueno, alfa sí la conocemos, E la conocemos. Alfa es 0.95, E es 0.10. P es la proporción de la población que presenta el fenómeno y Q sería 1 menos P. Pero en el problema no lo dice. No quedaría después, es que en el problema que nos mandó dice Z, después de A, Z, honor, en vez de decir en pleca 2, no iría ahí el 10. El pleca 2 es que lo está dividiendo entre 2, ¿verdad? Pero me parece que ese es de fórmula. Déjenme ver. Es que no, tiene que haber un comando que no nos dio. También no existe esa opción. Creo que sí nos lo dio, pero todavía no lo hemos comprendido. No, el comando en R para muestra no lo ha dado. El de N. Vamos a ver, si lo hacemos a mano, R nos daría el valor de Z, que sería el que encontramos, que es 1.96 ya redondeado, ¿verdad? Sí, Z es 1.96, Okay, P entonces, es 0.5, Q es 0.5 y E ¿cómo es sabe que P es 0.5? Porque como no se, o sea, se conoce, el tamaño de la población no se conoce, entonces la probabilidad de éxito y de fracaso es la misma, que es 0.5, va a 50 y 50, que eso es lo que él explicó antes. Bueno, esa parte sí no estoy seguro de que P sea 0.5. No, él lo dijo, que cuando no él se lo conocen los explicó, datos, va a pero ser así es, 5 para P y para cuando Q. uno no lo conoce, es 0.5 cada uno. Bueno, entonces en ese caso sí la podríamos sacar. Bueno, entonces primero iría... ¿Cómo la plantearíamos aquí? Sería Z 1.96 al cuadrado por alfa medio, ¿verdad? Alfa es 0.95. No, Z ya es 1.96. Z de alfa medio. Z de alfa medio es 1.96, ya ese lo habíamos sacado. Alfa medio significa que se toman en cuenta las dos colas. Es que de la forma como está puesto, parece que está multiplicando, no que es un sí, es un subíndice, digamos, ¿verdad? Entonces sería 1.96 al cuadrado por el valor de P. Y ustedes me dicen que P es 0. Al cuadrado. 0.5. Sí. Y Q también. Ok, entonces sería 0.5 al cuadrado. Y sería dividido entre E al cuadrado. Y E es 0.1. 0.10. Sí. Okay. Bueno, haciéndolo manualmente da 96. 96.04. Tomando de esos valores. Compañero, ¿qué es Z? Z es el valor de Z crítico. ¿Qué significa? Ok, no sé si se recuerda que en la clase pasada estuvimos calculando las probabilidades normales, que era el área bajo la curva. Sí. Bueno, esos valores son los valores de la gráfica normal, ¿verdad? Del área bajo la curva de esa. Entonces, además de esa, existe otra tabla de valores que es la tabla de Z, que es la que nos estuvo explicando él hoy. Y él solo la mencionó así como dijo, existe, pero ya no la tienen que estar sacando porque se las puede calcular R. Entonces, ese es Z. Y de hecho, hay otras más. Está la de TestStudent, hay varias más. Okay. Bueno, pero el planteamiento en R todavía no lo conocemos, ¿no? ¿Cómo serían los comandos en R? Ni idea, a saber por dónde son. Un error.
¿Cuánto le dio, Graciela? Es que me está dando un error porque es z al cuadrado, ¿verdad? Ajá. O En sea, R, Z al cuadrado es doble asterisco. Sí, pero no me está reconociendo. O sea, voy a proyectar. Comparto pantalla, Gabriel, Graciela. Vamos a bailar con Henry. Dele, dele. ¿Pueden ver ahí, Javi? Sí, ahí estamos viendo. Vea, yo tomo 1,96 que es z de alfa medio si lo elevo al cuadrado. Eso por P por Q, ¿verdad? Sí. Y cierro ahí el paréntesis. Y lo divido entre 0.10 al cuadrado. Si hago z simple me da 49, pero aquí me está diciendo que hay un error con esto. No sé por qué. ¿Será que no vaya espacio? ¿Qué será? No tengo idea. Compañeros, una pregunta. ¿Y Q no es 1 menos P? Es que en este caso, si no se conoce, va el 50% de probabilidad a cada uno. Igual, 0.5 es 1 menos 1.5. ¿Verdad? Si Sí. P es 0.5, 1 menos 0.5 es 0.5. ¿Me explico? Ajá, sí, gracias. Yo creo que lo que le falta ahí es un asterisco después del 2 del cuadrado. El principio ahí. Aquí. Sí. Pruebe a ver. No, porque en la anterior me da bien. Sí le multiplica cuando... No, pero es que en los anteriores está multiplicando directamente. Ah, sí, tienes razón. A ver. Solo haga la prueba para ver si es eso. Vamos, para correrlo así, exacto. No, así 96.4. 0.04. Sí, yo lo hice sin R manualmente y ese es el valor que da. Pero aquí algo está pasando con este 1.96, ¿verdad? Qué raro, porque señala eso. Se lo volvió a escribir, ¿verdad? Sí, es extraño. Vuélvelo a ejecutar el 17. Déjame ver. Ahora sí, mira. Está bien, gracias. ¿Quién Hola, eres? ¿cómo No. están? Hola, profe. Hola, hola. ¿Cómo Profe, están? ¿Ya acabaron? yo estoy proyectando, era para ver si así es. Pero, a ¿O no hay ver, un comando en R para N? a ver, espérame. ¿Todos los demás ya acabaron? Ay, todos estamos tratando de hacerlo con este ejemplo. A ver, levanten su manita todos los que ya hayan acabado. No. Yo no sé cómo. Pues ahorita su compañera les mostró una forma, ¿no? Que es escribir tal cual la ecuación, ¿no? Solo es z, que ya saben cómo sacarlo, elevarlo al cuadrado, multiplicarlo por p, multiplicarlo por q, y todo eso dividirlo por el error al cuadrado, ¿no? Y todos esos datos deben de estar aquí. A ver, si quieren, podemos ver este ejemplo, cómo se resuelve. Y ahorita les muestro el otro, ¿va? Les pongo otro ejercicio más fácil. Bueno, uno diferente, pero así. A ver, si quieres, lo podemos ver con el de alguna de sus compañeras o con alguien, no sé quién era quien estaba proyectando que ya había acabado. Gracias. A ver, si quieres, compártenos pantalla, por favor. Hoy, profe.
Y explícanos qué fue lo que hiciste y por qué así. Bueno, lo que dice la fórmula es que z de alfa medios al cuadrado se multiplica por P por Q y se divide, sí, ¿verdad? La probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso y se divide entre el error que estoy dispuesta a aceptar, que era 10. Entonces, z de alfa medios es 1.96, que ya lo habíamos sacado, elevada al cuadrado, y P por Q es 0.5 por 0.5, porque como no conocíamos el dato, entonces hay tanta probabilidad de éxito como de fracaso, que sería 0.5 cada una para hacer el 1, ¿verdad? Entre el 10 del error elevado al cuadrado, que es 0.10 al cuadrado, y eso fue lo que corrí y me dio 96. ¿Qué opinan sus compañeros? ¿Le entendieron? O sea, está bien, esto está bien. Así se tenía que hacer, realmente esa es la fórmula tal cual y ya nada más le fue poniendo valores de acuerdo a lo que venía en el enunciado y de lo que ya sabía, ¿no? Y hay un comando de R, profe, para esto. Sí hay, pero realmente yo prefiero que ocupen esto porque luego hay que modificar la fórmula porque son varias y, ya les voy a pasar algo para leer para que lo vean, ¿no? Que cómo lo estiman, por ejemplo, cómo estimaron la muestra de Terce en Honduras para que la vean. Ya. Voy a dejar de proyectar, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿los demás vieron cómo lo hizo su compañera? ¿Tienen alguna duda? Igual estoy proyectando aquí, ¿no? Es lo mismo que hizo ella realmente. P, como no lo conocemos, la probabilidad de éxito la puse 0.5, igual que ella, igual. Q, por lo tanto, es 1 menos 0.5. Z es lo que acabamos de ver, tal cual, con el 0.95, porque el alfa o el A que estábamos viendo, según esto es 95%, entonces ahí está 95%. Y entonces el tamaño de la muestra pues es solo z por 2, z al cuadrado por p por q, dividido entre 0,1 al cuadrado. Y la única diferencia que tengo con lo de su compañera es que le puse redondear a 0 porque las muestras en general son números enteros, ¿no? Pero es lo mismo. Y me salió 96 y creo que a su compañera le había salido lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, si a alguien no le salió, porfa, cópielo para que podamos pasar al siguiente. Ya les salió a todos. Entonces, si quieren, pasamos al siguiente ejercicio. A ver, es nada más esto, se desea estimar el tamaño de muestra para estimar la proporción de personas que se inscriben a la educación superior. Hasta ahí es el mismo enunciado, ¿no? La diferencia es esta. Ahora tenemos que cada periodo se presentan al proceso de admisión cerca de 500,000 personas. Y lo mismo, si se quiere estimar una confianza del 95% y que el error no sea mayor al 10% de la proporción real, ¿qué tamaño de muestra se debería de tener? Entonces, ¿cuál es la variable?
Y la inscripción a la educación superior. Entonces la variable, ahí está, es esta, ¿no? Se inscriben a la educación superior. Listo. Entonces, ¿esta es una variable cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Es cualitativa. Entonces, si es cualitativa, pues ya sabemos que tenemos dos fórmulas, ¿no? Una para poblaciones infinitas y otra para poblaciones finitas. ¿Esta es población finita o infinita? Finita. Finita. Tamaño. Se conoce el tamaño, ¿no? Nuestra población total es 500,000 personas. Entonces es finita, por lo tanto, si me regreso para acá, para una población finita y que el análisis sea cualitativo, ¿no? Entonces, esta es la muestra que voy a estar ocupando, la fórmula que se va a estar ocupando, ¿no? Entonces vamos a ver, la vamos a copiar aquí para que se las pueda poner. Ponerle cap 2. Listo. Entonces ahí la tienen, ¿no? Entonces calculen esta y me dicen cuánto les da. Es igual a 500,000. Al cuadrado. El cuadrado es alfa es 'alfa'. Ahora el error es igual a 10. Ahora vamos a ver la fórmula. P es igual a 0.5 y Q a 5.
N-1 N-1 es N-1 entonces vamos a ver. Aquí sería los entre 2, si está bien. Si la muestra es finita, P y Q es 0.5 o el -1 0.5. Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Mismo. Z. Lo acabo de llenar. Sí. Veamos aquí la fórmula. La fórmula es N es 500. 500.000. Z al cuadrado. Por a ver qué relajo me tengo aquí. Menos. Ay, Dios santo.
Ay, qué horrible, qué horrible. Hola, ¿cómo van? ¿Ya acabaron? ¿Lo lograron? ¿Todo bien? A mí me dio 96.01, no sé si está correcto. ¿A los demás? ¿Cuál? Solo Julio y creo que Graciela y no sé quién fue que habló ahorita. Es que no. Javier. Javier, ¿puedes levantar tu mano, por favor? Ahí está. Javier, Julio y Graciela ya acabaron. ¿Alguien más ya acabó? ¿Les parece que si quieren damos 5 minutos para que acaben el ejercicio hasta la que serían las 7, que es hasta las 8:05? Y si quieren, de una vez tomen 5 minutos para descansar. Entonces nos vemos si quieren aquí a las 8:10. ¿Va? Y así acaban los que no han terminado y los